¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta última conexión. Todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 41 de Claro, canal 28 de TV Red y la señal abierta por el canal 2 en UHF. Y desde 1940, acompañándonos en el 960 la amplitud modulada para toda la Patagonia chilena Argentina, 96.5 Punta Arenas Porvenir y 98.5 para Última Esperanza. Equipo completo. Capitán, Leito Busto, el Control Master, buenas noches. En lo alto de Polar, a Camilo Jerez, a mi productora Alejandra Vera Moya y el departamento de prensa que sigue trabajando mi querida Guillermina Tenep todavía en prensa. Ya, leo, la entera noche llena, Aristóteles España. Esto se llama El tercer poema en el cuarto, dice así. Es el último de aquel vientre blanco repleto de profecías. No tiene otra intención que volver al testimonio. He visto cómo está aislado en la viga de tu palabra. Se desplaza entre una mirada y una atmósfera como de otoño. Al fondo, una danza de huilliches prisioneros. Todo como crónica para un periódico, escarbando en lo lineal. Este último poema es una flecha que sale disparada. Después, el grito que no se puede pronunciar. La bestia oculta entre una línea ha hecho una hoguera aproyinante. En el abismo, no estamos palpitando con la creación. Es el misterio, es el estallido lo que nos aproxima. Perfecto. El Tote España ya. Nos quedan poquitos poemas del Tote en esta última conexión todas las noches. Ya, comenzamos esta semana con elecciones parlamentarias, presidenciales de consejero regional. Día importante para la historia del país. 11 de septiembre. ¿Ah? Ya 44 años del golpe militar. Y es un orgullo y un gusto tenerlo en los estudios de Polar. Vladimiro Mimisa Cárcamo, candidato a diputado. ¿Qué tal, Vladi? Buenas noches. Hola, Alejandro. Gusto de saludarte. Buenas noches. Cuando yo escuchaba las frecuencias que tú dabas de esta radio, nosotros decíamos solo CD89 Radio Polar, la emisora del pueblo. Sí. Ese era el eslogan de la radio y la frecuencia de esta Radio Polar, que fue la única radio que yo tuve en Punta Arenas. Esta fue mi escuela primaria, secundaria, que tuve en Punta Arenas en materia radial. Y me costó mucho dejarla, muchísimo dejarla. ¿Y tuviste harto tiempo en la noche? Pues igual que... Bueno, posteriormente, claro. Ya cuando estaba trabajando en Santiago, vine a hacer un programa nocturno, Pasajero de la Noche. Sí, pues. Pasajero de la Noche. Lo reeditamos en algún tiempo con Andro, la presidenta Ibáñez. Claro. Así que bueno, y mira cómo comienzas tú el programa. Leyendo los versos de Aristóteles España. Y hablas tú del 11 de septiembre de 1973. Y Aristóteles se convierte en el preso político más joven de Chile junto al Jano Olate, los dos presos más jóvenes del país. Y Aristóteles dejó una profunda huella, fue velado en la sede del Partido Socialista y sus cenizas, recuerdo cuando yo era alcalde, la lanzamos una noche de mucho frío a las aguas del Estrecho de Magallanes. Así que un recuerdo para Aristóteles y para todos los presos políticos que estuvieron en los distintos campos de concentración, fundamentalmente los coterráneos, la gente de Magallanes, que conoció los rigores de los regimientos, del Estadio Fiscal, del Cochrane, de Dabson, evidentemente. Hoy es un día, mira, donde no se celebra nada, porque yo creo que nadie puede celebrar nada, sino es un día de conmemoración, es un día de reflexión profunda. Absolutamente. Y que no quede como una frase lanzada al viento, para que nunca más en Chile, para que nunca, nunca más. Porque los jóvenes de hoy, claro, han conocido parcialmente la historia que le han contado, la que han podido leer a medias, pero lo cierto es que no hay tesoro más preciado que la democracia. A la democracia, mi querido Alejandro, hay que defenderla a ultranza. El ser humano no ha inventado ningún sistema político para regir a sus pueblos más sano y mejor, con todas las imperfecciones que tiene, que la democracia. Y la democracia es política. Y el tema está en que la política la hacemos nosotros, los hombres. Están llenos de imperfecciones, están llenos de debilidades. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Porque eso va a robustecer definitivamente nuestra democracia, la que perdimos el 11 de septiembre de 1973. En ese punto, Vladimiro, ¿cómo te pilla el 11 de septiembre del 73? Me imagino que en Santiago, un día difícil, haciendo radio, comunicando. ¿Cómo te encuentras? Y posteriormente,
cómo se vive tu paso también como preso político en el Estado Nacional. Mira, hoy compartía con los adultos mayores y les dije en un momento determinado, ¿qué hacían ustedes el 11 de septiembre? Y hablamos, reflexionamos del 11 de septiembre e hicimos un minuto de silencio. Y evidentemente que yo recuerdo siempre, ¿no? Es una etapa muy importante en la vida del país y en mi vida en lo personal. Recuerdo el 11 de septiembre en las Torres de San Borja, donde yo vivía con mi hermano, en aquel tiempo Willy, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, alumno de Jaime Guzmán, que hacía Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago. Y yo trabajaba en Radio Magallanes, por donde se dirige por última vez al país el presidente Salvador Allende. Fue la última que nos callaron. Así es. Trabajaba en el canal de la Universidad de Chile, que era Canal 9, y era el coordinador de la Corporación de Magallanes en Santiago. Existía, ¿te acuerdas de la Corporación de Magallanes? Tú no existías. No. Pero la Cormac, la ¿no? Cormac, claro. La Cormac tenía... Se quiere reeditar, ¿eh? Ojalá así sea. Sí. Tenía una oficina en Santiago, una oficina coordinadora de actividades ante los ministerios, ante la moneda, y en la última etapa yo reemplacé a don Fernando Lepe, que fue coordinador durante un tiempo, y posteriormente yo, que hacía relaciones públicas, quedé como coordinador de la Corporación de Magallanes, y ahí me sorprende el golpe de Estado del 11 de septiembre. Pero yo tengo un recuerdo absolutamente vivo del momento y de las horas previas. Era un momento complicado, difícil, sabíamos que algo iba a pasar. Y tan cierto estábamos de aquello, que el día domingo, vale decir domingo 9, porque fue martes 11 de septiembre, domingo 9, hubo una concentración política en el Estadio Chile y donde el orador fue el senador Carlos Altamirano. Y ese domingo yo estaba invitado a almorzar, cosa que hice y plasmé, al departamento de quien era el presidente de la Unidad Popular y senador por la región de Magallanes, Adonis Sepúlveda, y su mujer. Tenían el departamento en las Torres de San Borja también, éramos vecinos frente al edificio Diego Brotales, y Adonis venía llegando desde el Estadio Chile y me dice: los momentos son difíciles, tremendamente complicados, pero el presidente va a llamar el martes a un plebiscito desde la Universidad Técnica de Santiago. Martes 11. Claro. Entonces teníamos la esperanza, ¿no?, de que esto se pudiera plasmar y se pudiera superar ese instante tan complicado, difícil para la política y para la democracia, y donde no lográbamos entendimiento. Entonces ocurre lo que ocurrió, se anticipó el golpe de Estado. El día, escuchaba anoche en un programa de televisión, en la red, ¿no?, al presidente de la SOFOFA de aquel tiempo, el señor Sáenz, diciendo de que en la noche anterior él había sido informado de que se levantaban las Fuerzas Armadas muy de madrugada para destituir al presidente Allende. Y así se abortó este sueño, esta ilusión, que tuvo muchas imperfecciones. Cometimos muchos errores, sin ninguna duda, pero desafortunadamente se abortó el sueño de millones de chilenos. Nosotros, mi querido Alejandro, tuvimos un privilegio en Magallanes: tener a Allende como candidato a senador, posteriormente como senador, candidato a la presidencia de la República y presidente, y haberlo podido acompañar por todos los desplazamientos que hizo por la región de Magallanes. Logramos una gran afinidad, una gran cercanía. Yo posteriormente me constituí, y ya en esa época había sido el secretario político en la Cámara de Diputados de Carlos González Yaxich, previo paso por el municipio, trabajando con Ernesto Guajardo, que después también va al Parlamento, con el mismo Carlos y con Nelda Panicucci. Gente ilustre en la historia de la región, gente ilustre en la historia del Partido Socialista de Chile en la región de Magallanes. Bueno,
El 11 de septiembre queda marcado un antes y un después en la historia política, en la historia democrática de este país. Y yo creo que tenemos que recoger experiencias para que nunca más. Por ejemplo, una de las lecciones que nos dio Salvador Allende, y yo creo que en ese momento no fue recogida de la manera como Allende intentó hacerse escuchar cuando él llega a acuerdo con sus adversarios políticos en el Congreso Nacional para hacer la más grande de las transformaciones de Chile en aquellos momentos, la nacionalización del cobre. Así es. Entonces, la política de los grandes acuerdos, porque hay un bien superior. Ese bien superior es el pueblo de Chile, más allá de las diferencias. Y yo creo que eso no lo tenemos que perder nunca como centro de nuestro afán, de nuestro quehacer, de nuestra mira, de todos los días. Nosotros tenemos que responder por sobre nuestras diferencias a los anhelos de miles y miles de gentes que en un momento determinado confía en cada uno de nosotros. Sí te quiero recordar, Alejandro, de que el golpe se ejecuta el 11 de septiembre, pero el golpe viene preparado de la misma noche en que Salvador Allende se dirige a Chile desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Alameda, Bernardo Higgins de Santiago. Ese día comenzó a gestarse el golpe, claro, desde los Estados Unidos. Sí, pues. Está comprobado eso. Se han desclasificado los documentos desde la Casa Blanca y está. Y bueno, tú como hombre de la comunicación es también la intervención del Mercurio en esto. Absolutamente. Edwards estaba en Estados Unidos, sí, pues, era amigo de la Casa Blanca. Sí, pues. El paro del transporte. ¿De dónde salían los recursos? El famoso plan Z, toda una mentira. No, por supuesto. Y entre otras cosas. Por supuesto. Y hubo mucha gente que sufrió, mucha gente que desapareció, mucha gente que fue torturada, hombres y mujeres. Fíjate que yo vengo llegando, yo estuve el fin de semana, viernes y sábado, en Santiago. Estuve invitado por el Centro de Alumnos de la Universidad Padre Alberto Hurtado. ¿Cuál era el tema? El deporte y la política. Uno muchas veces dice no tienen nada que ver. No hay ninguna actividad que esté alejada del deporte. Y esto lo demostró, si tú eres futbolero, como lo eres, el sábado. Sí, pues, David Pizarro. David Pizarro, cuando va a entregar, hace entrega de una ofrenda floral a la tribuna que rinde homenaje permanente en el Estadio Nacional, cuyo rostro no ha sido lavado. Ya te voy a explicar, Alejandro, por qué. Pero él rinde ese homenaje a esa tribuna que guarda tributo y homenaje de manera permanente a los miles de presos políticos torturados y fusilados en el Estadio Nacional. ¿Y por qué te digo que es una herida no cicatrizada la del fútbol con el Estadio Nacional? Porque el fútbol fue hipócrita, porque el fútbol se prestó para la hipocresía internacional, para la conjura y la mentira internacional. Cuando llegan las autoridades de la FIFA, yo era preso político. Nos encerraron a todos en las escotillas del Estadio Nacional, en la parte baja del Estadio Nacional. Esos videos están en el documental de Carmen Luz Parot. Y llegaron las autoridades de la FIFA, acompañados de los directivos del fútbol chileno, pisaron la cancha y desde la cancha observaron las tribunas y dijeron: este estadio está perfectamente habilitado, en Chile hay absoluta normalidad. Claro. Y el partido por las eliminatorias del Campeonato Mundial del 1974 se podía jugar. Una mentira, una conjura internacional para la que se prestó el fútbol. Y es por eso digo yo, el fútbol le adeuda a Chile, a su pueblo, a la democracia, una rehabilitación. El Estadio Nacional tiene que ser rehabilitado, tiene que ser dignificado, como intentó hacerlo David Pizarro con ese gesto extraordinario que yo creo, más allá de todas las diferencias, todo el mundo tiene que haber apreciado en lo que eso significaba como dimensión de los deportistas hacia lo que aconteció hace exactamente 44 años. Perfecto. Vladimiro, sin duda que tú evocabas a grandes de la política, entre ellos el expresidente Allende, Carlos González, Guajardo,
Esos eran políticos que el hacer acción política en esa época era un orgullo. Uf. Hoy día el político no hay otros intereses. Hay otros intereses, lo digo porque el político no es el político de antes, que era un orgullo ser regidor, ser alcalde, ser representante de tu pueblo. Hoy día estamos viendo boletas truchas, casos de coima, Pegar y copiar. los informes copy-paste, Vladimiro. O sea, es una sinvergüenzura. O sea, perdóname, pero no puede hoy día, porque la gente dice, o sea, ¿por qué no evocar a ese político que era un verdadero orgullo tener el cargo que estabas? Incluso más, las autoridades municipales antes no recibían ni dieta ni nada. Y lo hacían con gran orgullo en la representación del pueblo. Te voy a decir que en ese tiempo, evidentemente, era un municipio distinto. Por ejemplo, en la época de Ernesto Guajardo o de Valterio Agüero, ellos trabajaban en el puerto. No había educación, no había salud, no había atención al menor a cargo del municipio. Hoy el municipio de Punta Arenas es la empresa más importante de la región de Magallanes, por la cantidad de trabajadores que tiene en el mundo de la educación y la salud preferencialmente. Los tiempos han cambiado, los tiempos son otros, las responsabilidades son distintas, los presupuestos municipales son distintos. Entonces, el alcalde tiene que tener dedicación absoluta, las 24 horas del día, porque cuando uno dice, mira, yo pertenezco a quienes están bajo el paraguas de la ley 24.365, te preguntan, ¿qué ley es esa? Es la ley, las 24 horas del día durante los 365 días del año. Yo le saco el sombrero a quien asume el desafío de ser alcalde de la ciudad, porque tiene que estar a disposición de los vecinos las 24 horas del día. Eso es así. Yo te decía hace un instante atrás, la política es sana, pero los políticos somos imperfectos. Estamos llenos de debilidades, absolutamente. Pero fíjate que este no es un tema solo de la política, porque se ha perdido credibilidad en la institucionalidad chilena. Tú apuntas hacia la política, pero yo te digo, se ha perdido credibilidad en la iglesia. Sí, pues. Se ha perdido credibilidad en la justicia. Se ha perdido credibilidad de los carabineros. Se ha perdido credibilidad de las Fuerzas Armadas. La radio es la única que se está salvando. La radio Sí, pues. es el medio más Creíble. confiable, más creíble hasta hoy. Exacto. ¿Ah? Pero hemos perdido y eso no es bueno. La pregunta es, ¿cómo recuperamos la confianza? La confianza de la gente. Hoy es una tarea complicada, difícil, Alejandro. Golpear la puerta de los vecinos. Oiga, yo soy candidato a diputado y vengo a contarles de mis proyectos y quiero escucharlo para saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué me puede aportar para robustecer un programa. Quiero que me acompañe. Cuesta. Yo tengo la fortuna todavía de ser bien recibido por la gente, con mucho cariño, con mucho afecto. Pero hacer política hoy es muy difícil, porque la gente ya no cree. Entonces, ¿cómo devolvemos esa credibilidad al elector, a la gente, para que vuelva a reencantarse con la política? Esa es la tarea. El otro día yo estaba en el Consejo Regional del partido y me reuní un par de minutos con la Romy, que es la presidenta de la juventud, ¿no? Para explicarle de verdad lo que siento profundamente. Porque aquí se ha hablado de que un viejo le quita el espacio a los jóvenes. Y no es así. Y no es así porque sencillamente, ¿cuál es la pretensión? Abrir los espacios que hoy no han tenido. Darle tiraje a la chimenea. Entusiasmar a los jóvenes con la política. ¿Qué pasa? ¿Cómo entusiasmamos a los chicos, a los estudiantes de la universidad? ¿Cómo volvemos a conformar, como antes existía, los centros de alumnos democráticamente elegidos en todos los colegios, liceos de Punta Arenas? Yo te he escuchado a ti en una oportunidad hablar, no sé con quién, pero tocaste tú un tema, ¿no? La educación cívica en los colegios. A propósito del 11 de septiembre, yo no sé si será necesario un Ministerio de los Derechos Humanos, pero en la malla curricular debe estar los derechos humanos en los establecimientos educacionales, para que aprendan a cuidarlo, para que aprendan a quererlo, para que aprendan a respetarlo. Entonces, yo creo de que este es un trabajo, no es fácil. Y te quiero decir,
mi querido Alejandro, hemos contribuido mucho los políticos en hacer autogoles. Sin ninguna duda. Hay autogoles de la política. Tú acabas de mencionar 3, 4 hechos que son hechos incuestionables que han ocurrido en la política chilena. Pero también no hay que olvidar de que hay casi 2 generaciones castradas cívica y políticamente, Claro. que solo escucharon lejos de la política, porque la política es mala, la política es sucia. Eso nos dijeron de manera permanente. Entonces ahora hay que intentar ensanchar los caminos de la democracia. ¿Cómo mejoramos la política? ¿Cómo podemos entenderlo incluso en la diferencia? A los que no piensan como pensamos nosotros. Porque entre todos tenemos que construir el país. Y nadie es dueño de la verdad. Sí, pues. Vladimiro, sin duda que de llegar al Congreso y ser diputado desde el 11 de marzo del 2018, vas a dar una pelea David contra Goliat. Una pelea que hoy día la sociedad está llevando muy fuerte. Mira, te lo digo ¿por qué? Porque hoy día estuve en una clase magistral de Fernando Atria sobre el tema de la nueva Constitución. Y resulta que la Constitución amarrada del 80 por Jaime Guzmán y por la dictadura es una Constitución para que el poder político quede bloqueado. Porque hoy día los temas de la sociedad, y tú te darás cuenta en el puerta a puerta, ¿cuáles son? La AFP, mejor educación, mejor salud, derecho a vivienda, lo principal. Y descentralización. Y descentralización, ya. Pero resulta que hoy día, con esta Constitución añeja y amarrada de un tiempo oscuro de la sociedad chilena, Modificada por el gobierno de Ricardo bueno, Lagos. pero modificada a la pura firma, Vladimiro. Eso es lo que hoy día hablábamos con Atria. O es una modificación, o una nueva constitución, como le llamó Lago, o es una modificación. Porque hoy día, por ejemplo, por el tema de la AFP, los grandes intereses económicos son los que van a predominar, po. Y hoy día tienes que tener amplia mayoría en las cámaras, en ambas, Así es. para que puedas modificar sistemas estructurales de la sociedad. Entonces, ¿cuándo va a ser el día? ¿Te la vas a jugar siendo diputado desde marzo para una nueva constitución de verdad? Evidentemente. Hay que ver los caminos. Con una constituyente, hacemos un plebiscito para ver qué quiere Chile. ¿Quiere una constituyente? ¿Se va a legislar solo en ambas cámaras para una nueva constitución? En fin, pero que tenemos que tener una nueva constitución. No cabe ninguna duda. Y nos jugaremos el todo por el todo para que así sea. Chile necesita una nueva constitución. Yo recién te tocaba, porque tú tocas algunos temas, ¿no? de que lo que quiere la gente cuando uno golpea la puerta, este tema de la descentralización. La gente lo pide, pero de manera permanente. Y yo creo que la gran mayoría quedamos muy decepcionados cuando desafortunadamente no se legisló con la celeridad necesaria que nos hubiera permitido, por ejemplo, ahora elegir al gobernador regional. Claro. Pero esa es una de las maneras de descentralizar. Hay que empoderar los gobiernos. Claro. Hay que crear leyes para que los recursos queden en la región, que podamos hacer más y mejor región. Y tú como alcalde viviste en carne muchas veces lo que es que te aprueben el proyecto, que bajen los recursos, que no llegaban, que la subdere. La falta de profesionales. Y tenías que sufrir con eso. La falta de profesionales. Hoy afortunadamente se aprobó en este gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó la ley que permite modificar las estructuras municipales. Tú también estuviste en el municipio. Desde el año 94. No se podía contratar profesionales. Entonces, bueno, se están ensanchando las posibilidades de empoderar más y mejor al municipio, carente de recursos, absolutamente carente de recursos. Nosotros tenemos que, además, porque aquí ha hecho con el plan de zonas extremas, Alejandro, en Magallanes, un trabajo extraordinario. Yo creo que ha faltado poder de comunicación, de contarle a la ciudadanía lo que se ha progresado y se ha desarrollado en Magallanes. Claro, doña Juanita, que en estos momentos me está escuchando, y don Pedro, me están diciendo, oiga, pero mi pensión sigue siendo miserable, estoy con una pensión solidaria de 103.000 pesos. Claro. Entonces, ahora necesitamos inversión social humana. Exacto. No pensar en el cemento, sí, pues. porque se ha hecho mucho. Hospitales, aeropuertos. 4 especialistas para poner. Se viene el Centro Interactivo Antártico en Punta Arenas, en Puerto William, en fin, en materia invertir de en desarrollo humano. La fibra óptica. Ahora hay que
que invertir en el desarrollo humano. Exacto. No nos pueden decir, porque Porvenir tiene, no sé cuánto va a decir el censo, 6.000, 7.000 habitantes, no puede tener especialistas. Por favor, señores, Porvenir merece tener especialistas. 4 especialistas pide el pueblo de Porvenir. Sí, pues. No nacen niños allá. Pero es que, Alejandro, tú has estado en Tierra del Fuego, tú has vivido en Tierra del Fuego. Los que legislan, los que aprueban las leyes, tienen que saber de qué se trata, sobre qué están legislando. Aquí, claro, porque si tiramos raya para la suma, ¿no? Esta región es una región de excepción, pero no solamente en lo económico, pues. Hay muchas leyes de excepción económicas, pero ¿y las leyes de excepción humanas? ¿Dónde están? Porque la ley dice de que tras una cantidad determinada de habitantes, tantos especialistas. Sí, eso puede ser para el resto de Chile, donde es fácil tomar un bus e ir a un centro hospitalario de la ciudad capital más cercana. Resulta que para Porvenir, en este instante, es tremendamente complicado y difícil ante una emergencia, como quedó comprobado. Claro. A no ser que tengamos un avión disponible las 24 horas del día para trasladar en una emergencia de esa naturaleza a un profesional que yo creo debería residir en la capital de Tierra del Fuego. Sí. Vladimiro, se nos pasó el tiempo. Finalmente, ¿cómo vislumbra la campaña de Guille? ¿Estás comprometido en su comando, su campaña? ¿Hubo un encuentro el fin de semana? Sí, yo estaba en Santiago. Ya. Estuve hace 10 días con... Es feo que yo diga Alejandro. Exceso de confianza. Pero Alejandro Guille trabajó mucho tiempo conmigo tuyo, claro. en la radio. Y la Beatriz Sánchez también, pues. Sí. Los dos, pues, en el mismo departamento de prensa. Son tiempos de periodistas. En la radio chilena, notable, maravilloso. Entonces, bueno, estuve conversando con Alejandro Guille. Bueno, y él está con mucho empuje, con mucha fuerza, más allá de todas las dificultades. La última palabra no está dicha, ni mucho menos. Nadie puede cantar victoria. Hemos visto, ¿no?, cómo las encuestas se derrumban de la noche a la mañana. ¿Pero es un hombre que no le crees mucho a las encuestas? Yo creo con prudencia. Ya. Con prudencia. En su medida justa. En su medida justa. No hay que volverse loco ni cuando ganas ni cuando pierdes en las encuestas, que en muchas oportunidades son manejadas, sin ninguna duda, que responden a intereses determinados. En otras son lo más subjetivas que uno pudiera pensarse, se hacen para responder a las expectativas del ciudadano común. Yo no tengo duda que la segunda vuelta va a ser Piñera Guille, pero ¿crees tú que va a poder el candidato poner puntos de convergencia con el Frente Amplio para una segunda vuelta para derrocar a Piñera? ¿O va a estar difícil esa negociación? O sea, yo creo que las negociaciones son siempre difíciles, ¿no? Y hay que sentar también a la democracia cristiana. Hay que sentar por supuesto. Hay que yo lo doy por hecho de que van a apoyar. Hay que sentar al PRO. Porque aquí en esta... ¿A Navarro? Claro. No sobra nadie. Se va a necesitar los esfuerzos de todos para derrotar a la derecha política, para derrotar a Piñera. Entonces yo creo que es un trabajo que no se puede improvisar. Yo creo que hay que comenzar a trabajar desde ahora, pensando en una segunda vuelta que va a ser definitoria y donde hay que llegar a acuerdos, pues. Cuando yo te hablaba de las políticas de acuerdo, hay que llegar primero a acuerdo con los que tienes afinidad política. Y en las grandes tareas, por ejemplo, el Congreso en muchas oportunidades, cuando se hizo la reforma tributaria, tú podrás tener tus objeciones respecto a la reforma tributaria, pero hubo que acordar con la derecha para llegar a un acuerdo. Claro. Entonces, tú acabas de hablar de lo que hablaba hoy Atria respecto a la Constitución. Para esto se necesitan grandes mayorías. Sí, pues. Y sujeto a esta Constitución que queremos cambiar, tenemos que acordar para llegar al mejor puerto. Vladimiro, siempre es un gusto poder tenerte acá en la radio. Bueno, tu casa, Polar, siempre, y que te vaya muy bien. Yo te agradezco la gentileza, la verdad que el tiempo se pasa muy raudo, sé que tienes un muy buen invitado para la parte final de este programa. Mi cariño y mi afecto y un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha en toda la región de Magallanes. Así es. CD89 Radio Polar, la emisora de la amplitud modulada no ha muerto. Que te vaya muy bien. Y la radio no va a morir nunca. No va a morir. No, es el medio de mayor credibilidad en Chile.
Hoy, cuando la confiabilidad tambalea en todos los sectores ciudadanos. Muchas gracias, Y yo Alejandro. soy igual que tú, me levanto con radio y me acuesto con radio. Sí. ¿De verdad? Siempre, todos los días. De mi vida. Tú sabes que a mí me duran muy poco las pilas. Po. No, pero Las pilas de la radio, No. digo, ¿no? Las otras, no. Las No. otras las tengo que te pero contracargadas. Vladimiro, ahora hay equipos que tú le dejas sleep. O sea, yo No, dejo. ya me estás complicando con la tecnología, pues. Yo que dejo la Alejandro. Bio a la 1 más o menos, Yo- 20 minutos y se apaga sola. Me viejo. duermo, yo me duermo con el rolo. Sí, pues la Bio. Lo escucho ahí, lo escucho y me duermo. Y al otro día me despierto con Hola. Tomás en la mañana a las 6, que es ahora me levanto y la radio me acompaña al baño. Un gusto, Alejandro. Que te vaya muy bien. Cariños a los mellizos, Sí, pues ahí está. que deben estar creciendo. Y a todos, hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias, Vladimiro. Chao. Leito Gusto, vamos al corte, 3 minutos y ya viene el ex gobernador de Última Esperanza, Max Salas, también, que va a pelear un cupo por el Consejo Regional. Vamos a conversar con él. Siga la sintonía de